CarPrimaria, y en concreto en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, es un proyecto en el que se han abordado distintos aspectos relacionados con oportunidades de mejora en el pronóstico de nuestros pacientes, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, etcétera. Pero en el día de hoy lo que nos ocupa es la insuficiencia cardíaca aguda, y lo que tenemos que saber es que la insuficiencia cardíaca aguda constituye una de las principales causas de ingreso hospitalario en nuestro medio. Es importante recordar que de los pacientes de más de 65 años, su principal causa de ingreso hospitalario es la insuficiencia cardíaca aguda, y es una entidad, como veremos, que exige una atención específica, y que esa atención debe ir específicamente dirigida a evaluar y tratar de forma precoz los desencadenantes, el aspecto etiológico de esa insuficiencia cardíaca aguda, por supuesto la cardiopatía de base que pueda presentar nuestro paciente, y establecer una serie de medidas destinadas a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Todo ello en su conjunto abordando también las frecuentes comorbilidades, incluso también síndromes geriátricos que con frecuencia presentan nuestros pacientes. Pues bien, la insuficiencia cardíaca aguda habría que empezar hablando de la perspectiva del problema. Y con respecto a la perspectiva del problema, a mí me gusta mostrar esta diapositiva. Yo creo que es muy visual, es un gráfico muy fácil de entender, en el sentido que, como veis, a lo largo de los últimos años, las tasas de hospitalización en función de edad de nuestros pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda se ha mantenido relativamente estable en lo referente a pacientes con una edad inferior a 75 años, pero como veis aquí, a medida que pasan los años, cada vez más pacientes y cada vez pacientes más mayores ingresan por insuficiencia cardíaca aguda. Decíamos antes que es la primera causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 años en nuestro país, en nuestro medio, en los países desarrollados, pero también, y a su vez, es importante destacar que un porcentaje elevado de pacientes con insuficiencia cardíaca mayores en el momento del diagnóstico, en comparación con pacientes más jóvenes, presentan una situación funcional peor, una situación clínica peor, una clase funcional NIJA más avanzada, quizás en muchas ocasiones también más cardiopatía estructural de base, y todo ello en su conjunto condiciona un peor pronóstico. Por lo tanto, en los pacientes mayores con insuficiencia cardíaca, fundamental establecer un abordaje etiológico y un abordaje de las comorbilidades, estableciendo posteriormente aquellas medidas destinadas, como decíamos antes, a mejorar su pronóstico, porque todo ello es lo que nos recomiendan las guías actuales de práctica clínica en relación con el abordaje diagnóstico y terapéutico de la insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, como decíamos antes, se distinguen tres fases fundamentalmente: una fase inmediata, una fase intermedia y una fase antes de la alta hospitalaria, que aparece recogida en la parte inferior de la diapositiva, y en cada una de estas fases estableceremos una serie de objetivos y una serie de procedimientos destinados, como no puede ser de otra manera, y como decíamos anteriormente, a identificar la causa responsable, el desencadenante de que nuestro paciente tenga insuficiencia cardíaca, que en una mayoría de los pacientes será insuficiencia cardíaca crónica descompensada, pero que en un porcentaje de pacientes será una insuficiencia cardíaca aguda de novo, un primer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También en una fase intermedia abordaremos los aspectos relacionados con la etiología de la insuficiencia cardíaca de nuestro paciente, y estableceremos una serie de medidas destinadas a mejorar los signos, los síntomas que presenta nuestro paciente, evitar la progresión del daño de los distintos órganos y tejidos que acontece de forma subyacente con frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, y también antes del alta hospitalaria estableceremos aquellas medidas destinadas también a seguir mejorando el pronóstico de nuestros pacientes, a mejorar su sintomatología, su calidad de vida, por supuesto, asegurar que nuestro paciente no tiene ya datos congestivos, a prevenir en la medida de lo posible los reingresos hospitalarios y a mejorar, como no puede ser de otra manera, la supervivencia de nuestros pacientes. Uno de los puntos importantes que se recomiendan dentro de las guías de práctica clínica y que aparecen reflejados en esta diapositiva es prevenir los reingresos precoces. Y esto es importante y es interesante porque después de un ingreso por insuficiencia cardíaca, después de una descompensación por insuficiencia cardíaca, todavía hoy tenemos una elevada proporción de pacientes que presentan reingresos hospitalarios. Como veis, de izquierda a derecha en esta diapositiva se muestran las causas de reingreso hospitalario, a la izquierda por cualquier causa,
en el medio de causa cardiovascular y a la derecha por nueva descompensación de insuficiencia cardíaca en los pacientes atendiendo a los distintos cortes de función ventricular. Estos datos proceden de un registro sueco que incluyó más de 20.000 pacientes. La mitad de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, y la principal causa de reingreso por cualquier causa tiene lugar en los pacientes con IC y FEBI preservada, mientras que los pacientes con IC y FEBI reducida son los que lideran los reingresos durante el seguimiento en términos de eventos cardiovasculares y también de reingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca. Llama la atención de estas curvas, como veis, que se produce una elevada proporción de reingresos hospitalarios a corto plazo y a medio plazo. Si os fijáis, son pacientes que están seguidos a 1 año de seguimiento después del ingreso hospitalario. Y como veis, la proporción de pacientes que presentan ingresos, insisto, durante el seguimiento es muy elevada. Y uno puede pensar que esos reingresos no tienen impacto en el pronóstico, pero lo cierto y verdad es que estos reingresos sí que tienen impacto pronóstico en el seguimiento. Estos datos proceden, o este estudio procede de datos del estudio ASCEN, que incluyó más de 2.600 pacientes. Son pacientes que han tenido un ingreso por insuficiencia cardíaca aguda, incluye pacientes en todo el espectro de la función ventricular y son pacientes que a 30 días de seguimiento, después de un ingreso por insuficiencia cardíaca, lo que se ve es que de los 2.600 pacientes, a 30 días de seguimiento después de la alta hospitalaria, un 7% es valorado en consulta de urgencias y un 17% precisa un ingreso nuevo por insuficiencia cardíaca. Pues bien, ¿qué ocurre pasados esos 30 días y hasta 150 días de seguimiento? Pues es lo que aparece en esta diapositiva. En verde, la mortalidad de los pacientes que no han tenido ninguna visita a urgencias en los 30 días anteriores ni ningún ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca en los 30 días anteriores. En azul, los pacientes que en los 30 días anteriores han tenido una visita a urgencias. Y en rojo, los pacientes que en los 30 días previos han tenido un reingreso por insuficiencia cardíaca. Y como veis, la mortalidad de los pacientes que han precisado una visita a urgencias en los 30 primeros días después de una alta hospitalaria es del 11%. Y como veis también, la mortalidad de los pacientes que tras un ingreso por insuficiencia cardíaca en esos primeros 30 días, en ese periodo especialmente vulnerable o frágil para el reingreso hospitalario, han tenido un reingreso hospitalario, a 150 días de seguimiento estos pacientes tienen una mortalidad del 21%. Por lo tanto, es muy importante asegurar que nuestro paciente no va a tener reingresos hospitalarios. Esto es un aspecto fundamental a la hora de proporcionar unos cuidados adecuados en la atención de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Y esto es algo, como veremos posteriormente a lo largo de la charla, en lo que se ha hecho especial hincapié a lo largo de los últimos años en mejorar esa transición de cuidados o cuidados transicionales en la que, como decíamos antes, la participación de distintos actores que están implicados en la atención de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, y con distintos actores me refiero a médicos especialistas en cardiología, medicina interna, geriatría en el ámbito hospitalario, pero también, y muy importante y muy fundamental, la participación de médicos de atención primaria y también, a su vez, de enfermería, etcétera, etcétera, rehabilitadores cardíacos, etcétera, porque gracias a la participación de, insisto, todos los actores que participamos en la atención de nuestros pacientes, vamos a conseguir asegurar unos buenos resultados. Y estos buenos resultados pasan por evitar reingresos hospitalarios, mejorar situación funcional, mejorar calidad de vida y, como no puede ser de otra manera, reducir la mortalidad. Pues bien, lo que hemos visto hasta la fecha es que, con respecto a tratamiento pronóstico, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, a lo largo de los últimos años se han ido incorporando distintas evidencias científicas que nos permiten demostrar el beneficio pronóstico de los fármacos ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda. El primero de los estudios en los que se aborda el papel de este grupo farmacológico, en concreto de sotagliflozina, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, es el estudio SOLOIST, publicado hace ahora un par de años. Es un estudio que incluyó pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca aguda, ingresados por insuficiencia cardíaca aguda. En total, como veis aquí, 1.200 pacientes, todos ellos diabéticos, hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda. Los pacientes se le autorizaron a recibir
sotagliflozina o placebo, bien antes del alta o en los 3 primeros días tras el alta hospitalaria. Como veis aquí, aproximadamente la mitad de los pacientes fueron aleatorizados y empezaron el tratamiento, bien sotagliflozina o bien placebo, antes del alta hospitalaria o en los 2 días de mediana tras el alta hospitalaria. El endpoint primario del estudio fue un endpoint combinado que incluía el número total de muertes de causa cardiovascular y hospitalizaciones y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca. Las características basales de los pacientes incluidos en el estudio son los que aparecen en la parte izquierda de la diapositiva. Como veis, son pacientes que tienen una edad media entre 69 y 70 años, 32%, 34% aproximadamente son mujeres, y otros datos que me parecen importantes tienen que ver con el filtrado glomerular, la función renal de estos pacientes, que se encuentra en torno a 49-50 mililitros por minuto, y también me parece importante señalar que la mediana de la función ventricular está en torno al 35% y que, como veis aquí, un 80% aproximadamente de los pacientes tiene una función ventricular por debajo del 50%, con una mediana de ProBNP en torno a 1800. Por lo tanto, pacientes claramente en insuficiencia cardíaca, pacientes que además en un porcentaje muy elevado, casi el 80% del total, presentan algún grado de disfunción ventricular. Tras una mediana de seguimiento de 9 meses, el endpoint primario del estudio se redujo de forma significativa entre los pacientes que recibieron sotagliflozina en comparación con aquellos pacientes que recibieron placebo, y esto es algo que aparece representado en esta diapositiva. El endpoint primario de eficacia, insisto, un endpoint combinado que incluía muerte de causa cardiovascular y hospitalizaciones o visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca, se redujo de forma significativa un 33% en los pacientes tratados con sotagliflozina en comparación con aquellos pacientes tratados con placebo. Y con respecto a este endpoint primario del estudio, a la hora de valorar los distintos subgrupos en los que se pudo clasificar a los pacientes del estudio, lo que se observó es que el fármaco sotagliflozina en comparación con placebo en este escenario clínico aportaba un beneficio pronóstico, un efecto consistente en todos los subgrupos que se estudiaron, independientemente, como veis en esta diapositiva, de que el paciente tuviera una fracción de eyección superior o inferior al 50%, independientemente de que el paciente iniciara la medicación antes o normalmente en los 2-3 días posteriores al alta hospitalaria, también independientemente del sexo, de la edad y de la filtrado glomerular que presentaran nuestros pacientes. El otro gran estudio pivotal que aborda el beneficio pronóstico o el posible beneficio pronóstico de los fármacos ISGLT2 en el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda es el estudio EMPULSE. Es un estudio que se ha publicado hace unos poquitos meses y en este caso se incluyeron 530 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda. De nuevo, incluía pacientes, como no puede ser de otra manera, con insuficiencia cardíaca aguda de novo, un primer diagnóstico por insuficiencia cardíaca coincidiendo con esta descompensación, o bien pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Se incluyeron pacientes con IC aguda, independientemente de su función ventricular, y se aleatorizaron a recibir empagliflozina 10 miligramos al día o placebo. Los pacientes se randomizaron dentro de su estancia hospitalaria, normalmente en una mediana de tiempo de 3 días desde el ingreso hospitalario, y se aleatorizaban en el momento en el que los pacientes se identificaban como clínicamente estables y eran seguidos por un espacio de 90 días tras el alta hospitalaria. Los criterios de inclusión y exclusión son los que aparecen en esta diapositiva y en líneas generales fundamentalmente pacientes mayores de edad con diagnóstico claro de insuficiencia cardíaca que no tienen criterios de inestabilidad clínica, pacientes con péptidos natriuréticos elevados y que se encuentran en tratamiento con diurético intravenoso. Como os decía, los pacientes se aleatorizaban normalmente entre el primer día y el quinto día de ingreso hospitalaria. La mediana de inclusión en el estudio, de randomización en el estudio, es de 3 días desde la inclusión, desde el ingreso hospitalario. Y el endpoint primario del estudio, como veis aquí, es un endpoint que trata de demostrar el beneficio clínico neto derivado de administrar, de dar empagliflozina en comparación con placebo en nuestros pacientes con IC aguda. Y era un endpoint
de carácter jerárquico que incluía el combinado de muerte de cualquier causa, número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y no solo eso, sino el tiempo hasta una primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, cambios en la situación funcional según calidad de vida según el cuestionario de Kansas y todo ello a los 90 días de seguimiento. Bien, las características basales de la población de estudio son las que aparecen en esta diapositiva. La edad mediana de edad es de 71 años y el 34% de los pacientes incluidos eran mujeres. Como decíamos antes, la mediana de tiempo desde el ingreso hospitalario hasta la randomización e inclusión de los pacientes en el estudio fue de 3 días. Y como veis aquí, la edad media de los pacientes es de 71 años y aproximadamente el 34%, como decíamos, eran mujeres. Me parece interesante señalar que 2/3 de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca crónica descompensada y 1/3 de los pacientes tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda de novo, un primer diagnóstico por IC. La clase funcional de los pacientes es esta que aparece en la diapositiva, en su mayoría se encuentran en clase funcional 2-3. La mediana de ProBNP en este caso es en torno a 3.100, 3.200, si recordáis casi el doble del ProBNP, la mediana de ProBNP de los pacientes incluidos en el estudio SOLOIST. Y con respecto a la función ventricular y al filtrado glomerular, me parece interesante resaltar que alrededor de 2/3 de los pacientes tenían una fracción de eyección inferior al 40% y que con respecto a la función renal, de la mediana de función renal estaba en torno a 50 mililitros de aclaramiento, pero que a su vez en torno a un 25-27% de los pacientes tenían un aclaramiento inferior a 30 mililitros por minuto. Bien, los resultados del estudio son los que aparecen en esta diapositiva. El endpoint primario de eficacia, que era un endpoint combinado, y los distintos componentes son los que aparecen reflejados en esta diapositiva, y el beneficio clínico derivado de recibir empagliflozina en comparación con placebo es el que se muestra en esta diapositiva. Claramente los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con placebo, ingresados por insuficiencia cardíaca aguda durante el seguimiento, a 90 días de seguimiento, presentan menos eventos en su conjunto en ese análisis jerárquico que se había realizado, porque además el win ratio lo que hace es incorporar cada uno de estos ítems, cada uno de estos endpoints que se valoran de forma independiente porque se considera que son importantes, que cada uno tiene su beneficio específico. El más importante, como no puede ser de otra manera, es la mortalidad, que aparece también reducida, como veis en la diapositiva. Aparece también reducidas las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca durante el seguimiento, pero si os fijáis, no solo es importante el hecho de que los pacientes reingresen menos por insuficiencia cardíaca, sino que el tiempo hasta que se produce esa descompensación por insuficiencia cardíaca es mayor en los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con los pacientes tratados con placebo. Esto es, los pacientes tratados con empagliflozina tras un ingreso por IC aguda reingresan menos y tardan más en reingresar. También estos pacientes experimentan una mejoría en cuanto a su situación clínica, y esto es de alguna manera lo que recoge esta diapositiva. Todos estos endpoints y el beneficio pronóstico derivado de recibir empagliflozina en comparación con placebo en los pacientes con IC aguda. Los distintos subgrupos preespecificados del estudio son los que se muestran en esta imagen, y como veis, el beneficio pronóstico derivado de recibir empagliflozina en comparación con placebo interesa a todos los subgrupos de pacientes, tanto si los pacientes presentan insuficiencia cardíaca aguda de novo o bien crónica descompensada, también si los pacientes son diabéticos o no diabéticos. También es independiente este beneficio pronóstico de la edad de los pacientes, del sexo, de la mediana que puedan presentar de ProBNP, de filtrado glomerular y también de la función ventricular de sus pacientes. De forma más específica o más detallada, o prestando especial atención a la situación en lo referente al diagnóstico, insisto, en empagliflozina el beneficio es dependiente de que el paciente presente una IC aguda de novo o bien crónica descompensada, como veis en esta diapositiva. También es independiente, la P-interacción aparece a la derecha de la diapositiva, de que el paciente sea un paciente diabético o un paciente no diabético. Y con respecto a la función ventricular, como veis en esta diapositiva, los pacientes con un punto de corte de fracción de eyección superior o inferior al 40% se benefician en todos los casos de recibir empagliflozina en comparación con placebo. Pues bien, uno de los endpoints importantes del estudio, que tenía que ver
con la sintomatología, la limitación en lo referente a las actividades físicas y la calidad de vida en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, incluidos en el estudio EMPULSE, es esta que aparece en esta diapositiva, en esta imagen, de forma que a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, lo que se muestra es la evolución de los pacientes en términos de sintomatología, en términos de limitación funcional y también física, y también en términos de calidad de vida a la derecha de esta diapositiva. Y para cada uno de estos ítems, como veis, la puntuación que dan a esta situación clínica los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con los pacientes tratados con placebo es claramente superior, y por lo tanto el efecto de empagliflozina en comparación con placebo en el cambio de la situación clínica funcional, calidad de vida, etcétera, de los pacientes es claramente mejor. Y además es importante reseñar que el beneficio clínico derivado del uso de empagliflozina en comparación con placebo es un beneficio precoz. Por lo tanto, este es otro aspecto importante que a su vez de alguna manera también favorece, yo creo que esto lo hablamos muchas veces, la adherencia al tratamiento médico. El hecho de que un fármaco que tiene marcado impacto pronóstico pero que a su vez consigue mejoría sintomática precoz, eso va a facilitar pues una adherencia clara al tratamiento médico durante el seguimiento. Uno de los aspectos yo creo que más relevantes que se han abordado dentro de los distintos subestudios que se han hecho a partir de los datos procedentes del ensayo EMPULSE es este que os muestro en esta diapositiva, y que tiene que ver con el impacto de empagliflozina en comparación con placebo en la descongestión de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Como veis en la parte izquierda de la diapositiva, la pérdida de peso, la pérdida ponderal, fue claramente mayor en los pacientes que recibieron empagliflozina en comparación con placebo. La siguiente imagen hace referencia a la pérdida de peso atendiendo a la dosis de diurético que recibieron los pacientes, y es interesante como para las distintas dosis de diurético añadir empagliflozina en comparación con placebo produce un mayor efecto diurético y en consecuencia una mayor pérdida ponderal. En la parte derecha de la diapositiva lo que se aprecia es una mayor hemoconcentración que responde a lo anterior, a una mayor eficacia diurética, a una mayor descongestión en los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con placebo, y con respecto a un score de congestión que se elaboró específicamente para este estudio, los pacientes tratados con empagliflozina, como veis en la parte derecha de la diapositiva, en comparación con aquellos que recibieron placebo, presentaban una descongestión más marcada, más acusada y también a su vez de forma precoz. Por lo tanto, empagliflozina en pacientes hospitalizados con IC aguda lo que consigue demostrar o lo que consigue aportar es una descongestión precoz, eficaz y mantenida, con un beneficio clínico que, como hemos visto antes, se mantiene a 90 días de seguimiento. Y esto, a su vez, es especialmente interesante cotejarlo o correlacionarlo con la evolución de la función renal de nuestros pacientes. Es un aspecto al que muchas veces prestamos, yo creo que mucha atención, la evolución de la función renal durante el ingreso hospitalario en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. No es infrecuente que, consecuencia de la descongestión, sobre todo si se hace de forma agresiva, se produzca un cierto deterioro de la función renal. Y como veis aquí, los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con placebo experimentan inicialmente un deterioro leve de, como veis, 2-3 puntos del filtrado glomerular en los primeros días en los que se utiliza el fármaco. Este es un efecto ya conocido de los ISGLT2, ese cierto deterioro de la función renal o leve deterioro de la función renal que puede producir ocasionalmente, que no tiene más impacto, que no condiciona ni debe condicionar más ajustes de medicación, y que además, a su vez, como veis aquí, durante el seguimiento, a 90 días de seguimiento, va a contribuir a que el deterioro de la función renal sea menor con empagliflozina en comparación con placebo. Este es uno de los importantes efectos también de los ISGLT2, el efecto nefroprotector, y ello, a su vez, también en el estudio EMPULSE fue estudiado el beneficio clínico derivado de empagliflozina en comparación con placebo para los distintos cortes de función renal. Y como veis en la parte derecha de la diapositiva, independientemente del corte de función renal, del filtrado glomerular que presentara nuestro paciente, este experimentó beneficio derivado de recibir empagliflozina en comparación con placebo.
Además de estos estudios pivotales, ensayos clínicos grandes, aleatorizados, etcétera, de los que disponemos evidencia, SOLOIST y EMPULSE, fundamentalmente con sotagliflozina y empagliflozina respectivamente, hay algunos estudios pequeñitos, en su mayoría unicéntricos, que incluyen poquitos pacientes con dapagliflozina y que nos hablan también de la experiencia inicial del fármaco en este escenario clínico, el escenario clínico de la insuficiencia cardíaca aguda. Me parece especialmente interesante dos estudios. El primero de ellos es este que aparece en la diapositiva. Es un estudio pequeñito, incluyó 100 pacientes, todos ellos diabéticos, todos ellos con insuficiencia cardíaca aguda y disfunción ventricular, que se aleatorizaban a recibir dapagliflozina o placebo en los primeros días también de ingreso hospitalario. Lo que se observó, lo que los investigadores observaron, es que aquellos pacientes que recibieron dapagliflozina en comparación con placebo experimentaban diuresis más marcadas, mayor pérdida ponderal y también mayor pérdida ponderal en relación a la dosis de diurético que se administraba a los pacientes que a su vez, insisto, como aparece en la parte inferior derecha de la diapositiva, presentaban una disminución más marcada y mantenida del peso, sin que ello condicionara afectación de la función renal o de las cifras de potasio. El otro estudio interesante, también pequeñito, con dapagliflozina en el ámbito de la insuficiencia cardíaca aguda, es este que os presento en esta diapositiva. En este caso también pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda, es un estudio unicéntrico, y en estos pacientes se añadía dapagliflozina al tratamiento habitual a partir del primer día de ingreso hospitalario, y como se aprecia en la parte izquierda de la diapositiva, dapagliflozina en comparación con placebo no se asoció a un deterioro significativo de la función renal desde que el paciente fuera randomizado hasta la alta hospitalaria. Como veis en la parte derecha de la diapositiva, el uso de dapagliflozina se asoció a menor dosis de diurético. En términos de descongestión, los pacientes tratados con dapagliflozina precisaban menos diurético para conseguir las mismas diuresis, y aparte son pacientes en los que se experimentó una mayor pérdida ponderal en respuesta al tratamiento médico. Bien, dicho lo anterior y con respecto a la evidencia de la que podemos disponer actualmente en su conjunto, me parece interesante los datos procedentes de este metaanálisis. Son datos publicados en un Lancet durante el año 2022 y es un estudio, es un trabajo en el que se incluyen 5 estudios pivotales en los que se aborda el beneficio pronóstico derivado de los ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. En concreto, incluye 2 estudios con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección preservada, como es el EMPEROR Preserved y el DELIVER. Incluye 2 estudios con insuficiencia cardíaca crónica y disfunción ventricular, como es el DAPA-HF y el EMPEROR Reduced. Y incluye, en este caso, un estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en este caso datos procedentes del SOLOIST. Pues bien, este estudio es previo a la publicación del EMPULSE. Pues bien, lo que se observa o lo que los autores concluyen es que actualmente tendríamos suficiente evidencia como para pensar que los ISGLT2 aportan un beneficio pronóstico muy claro, independientemente de la función ventricular de nuestro paciente, en términos pronósticos, fundamentalmente del endpoint combinado de muerte cardiovascular o reingreso por insuficiencia cardíaca, y que este beneficio pronóstico en pacientes con IC crónica, independientemente de su función ventricular, también se habría demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, también independientemente de su función ventricular. Por lo tanto, los fármacos ISGLT2 reducen el riesgo de eventos cardiovasculares, de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca durante el seguimiento, y ese beneficio interesa a un amplio número de pacientes, lo cual va a ser independiente de su función ventricular, y también este beneficio es independiente de la situación clínica del paciente, porque interesa, insisto, a pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y también a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Uno de los análisis que me parecen más interesantes de este metaanálisis es este que os enseño en esta diapositiva, y como veis, en la parte superior e inferior respectivamente se hace referencia a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los 12 meses
previos de los pacientes incluidos en los 4 ensayos pivotales que os comentaba anteriormente, que se refieren a pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección preservada, DELIVER y EMPEROR Preserve, y reducida, DAPA-HF y EMPEROR Reduce. Y como veis en la parte superior de la diapositiva, los pacientes que tienen hospitalizaciones en los 12 meses previos, tener una hospitalización en los 12 meses previos, tener una hospitalización previa, identifica a un paciente de más riesgo de eventos durante el seguimiento, son pacientes que se benefician claramente de recibir ISGLT2 en comparación con no recibirlos. Y a su vez, los pacientes que no tienen hospitalizaciones en los 12 meses previos, pacientes con ICE crónica sin hospitalizaciones en los 12 meses previos, son también pacientes que se benefician de recibir ISGLT2 en términos pronósticos. Por lo tanto, insisto, los ISGLT2 demuestran o han demostrado su beneficio pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, independientemente de la función ventricular, e insuficiencia cardíaca aguda, independientemente también de su función ventricular. Y bien, en el campo de la insuficiencia cardíaca aguda o en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, ¿dónde estamos ahora? Yo creo que en relación con los ISGLT2 sabemos que existen distintos mecanismos que pueden contribuir a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, en los que están implicados estos fármacos que tienen que ver con una disminución del estrés oxidativo, con una disminución de la inflamación sistémica, una disminución también de la afectación o disfunción a nivel endotelial y, por supuesto, como todos sabéis, una mejoría y un efecto protector a nivel cardiológico y también, muy importante, a nivel renal. Por lo tanto, el uso cada vez más extendido y además sencillo de los ISGLT2 en el ámbito de la insuficiencia cardíaca es hoy por hoy una realidad. Y para ayudar o para proporcionar una serie de pautas o una serie de consejos de cómo iniciar estos fármacos en el ámbito de la insuficiencia cardíaca aguda, se ha publicado recientemente un trabajo, que es este que os presento en esta diapositiva, trabajo publicado en una revista de insuficiencia cardíaca a nivel europeo, donde se incluyen una serie de recomendaciones, una serie de criterios que nos permiten identificar pacientes que habrían de beneficiarse, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que habrían de beneficiarse de recibir ISGLT2 coincidiendo con esa hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. Y como veis en el primer punto, los pacientes candidatos son aquellos con insuficiencia cardíaca aguda, independientemente de que sean diabéticos o no, independientemente de su función ventricular y también independientemente, insisto, de que el paciente sea o presente un diagnóstico de ICE aguda de novo o sea una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. Esto respalda, hila y va muy en línea con el comentario o con las conclusiones que os presentaba en el metaanálisis anterior. Los criterios de exclusión y aquellos aspectos a tener en cuenta, monitorizar, etcétera, son los mismos que los criterios de exclusión, etcétera, etcétera, que se incluyeron en el estudio SOLOIST y en el estudio IMPULSE, porque esta evidencia científica procede hoy por hoy de estos dos grandes estudios pivotales. Y como no puede ser de otra manera, al hablar de los ISGLT2 es importante, es fundamental hacer una serie de recomendaciones en términos de higiene genital y también asegurarse de que el paciente tiene una adecuada hidratación y un balance adecuado. Por lo tanto, es yo creo un documento muy sencillo donde se proporcionan una serie de recomendaciones muy fáciles de seguir, muy fáciles de tener en cuenta para que el uso de estos fármacos, que es seguro y eficaz, lo sea más, si cabe, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca aguda, donde, repito, han demostrado marcado beneficio pronóstico en términos de eventos durante el seguimiento en nuestros pacientes. Y además, los ISGLT2, como sabéis, son fármacos que en el escenario de la insuficiencia cardíaca, pero fundamentalmente insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, van a permitir utilizar de forma sencilla otros fármacos con impacto pronóstico. Esto es algo que queda reflejado muy bien en esta diapositiva, me parece muy interesante. Como veis, los fármacos ISGLT2 reducen el riesgo de hiperpotasemia y esto en un paciente en el que nos planteamos el uso de antagonistas del receptor mineral corticoide que puede producir hiperpotasemia o también de sacubitril o valsartán, pues es claramente una ventaja. También
Los ISGLT2, como decíamos anteriormente, entre muchos de sus efectos beneficiosos, hay uno muy interesante y muy importante, que es el beneficio pronóstico a nivel renal. Disminuye la progresión del daño renal, protege a nivel renal, y eso nos va a permitir también utilizar, iniciar, titular fármacos pronósticos como, insisto, sacubitril/valsartán, antagonistas del receptor mineralocorticoide, etc. Y además, el efecto que tiene en términos de las cifras tensionales de nuestro paciente tampoco es especialmente importante. Por lo tanto, no me va a limitar o no me va a condicionar el ISGLT2 el que yo pueda, insisto, iniciar o titular otros fármacos pronósticos, fundamentalmente en el escenario de la IC y la disfunción ventricular, como puede ser sacubitril/valsartán o betabloqueantes, sino más bien todo lo contrario. Va a crear o va a facilitar o va a hacer sencillo el que yo pueda utilizar otros fármacos pronósticos, que pueda implementarlos y, en consecuencia, asegurar que mi paciente va a obtener el mayor beneficio posible gracias al tratamiento farmacológico optimizado. Bien, en las guías de práctica clínica se recogen una serie de recomendaciones muy interesantes, todas ellas muy importantes en relación con el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Se hace referencia y mención específica a la importancia de la descongestión. Se hace también mención especial a que, en la medida de lo posible, el paciente tiene que ser dado de alta sin datos congestivos, pero a su vez recibiendo tratamiento médico pronóstico. Y también se recomienda que el paciente sea visto de forma precoz. Es importante asegurar una visita precoz por el equipo que participa de la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca. Insisto, en método hospitalario, ámbito de la atención primaria, fundamental la implicación de todos los actores, porque esa visita precoz lo que va a permitir es mejorar el pronóstico de los pacientes, identificar descompensaciones precoces, también seguir titulando medicación pronóstica, valorar la presencia de datos congestivos o de otro tipo, hacer un control no solo clínico, sino también analítico, etcétera, etcétera. Y, en definitiva y en resumen, es interesante, es importante prestar atención, como no puede ser de otra manera, y como decíamos al principio de la presentación, a las distintas comorbilidades que pueda presentar nuestro paciente, aspectos nutricionales. La rehabilitación es fundamental, como no puede ser de otra manera, y también, en este sentido, en términos pronósticos, la implicación y participación de enfermería pasa por ser fundamental. Y a raíz de todo lo anterior, me parece interesante compartir con vosotros los datos recientemente publicados del estudio COACH. Es un estudio que se ha publicado recientemente, que incluye pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda, que consultan por insuficiencia cardíaca aguda, bien en ámbito de urgencia hospitalaria o que precisan un ingreso hospitalario, pero que es un ingreso precoz. Las características basales de los pacientes son los que aparecen en esta diapositiva, y lo que se valora es si en pacientes que no son de muy alto riesgo, en pacientes que no son de alto riesgo de presentar eventos, que vendría identificado por pacientes más malitos, con datos de peor pronóstico de insuficiencia cardíaca aguda, etcétera. Si estos pacientes se dan de alta de una forma relativamente precoz, pero son pacientes en los que se asegura una revisión precoz y una revisión protocolizada destinada a hacer un seguimiento estrecho y, en la medida de lo posible, implementar todos aquellos fármacos pronósticos, medidas, etcétera, etcétera, que vayan a mejorar el pronóstico de nuestro paciente, pues lo que se observa es que, precisamente en estos pacientes en los que se aplica esta estrategia de intervención, lo que se va a producir es una disminución significativa del endpoint combinado de muerte por cualquier causa de hospitalización de causa cardiovascular durante el seguimiento. Una disminución significativa, expensas fundamentalmente de una disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero que este beneficio pronóstico, y esto es muy interesante, que aparece en solo 30 días de seguimiento, es un beneficio pronóstico que también se mantiene, como veis aquí, a 20 meses de seguimiento. Por lo tanto, ese endpoint combinado es un endpoint de muerte, insisto, y también rehospitalización por insuficiencia cardíaca, fundamentalmente a expensas de reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es un beneficio derivado de una atención temprana que forma parte de un programa específico de cuidados y de transición y de seguimiento precoz destinado a seguir de forma estrecha a los pacientes, quitar la medicación y a establecer todas aquellas medidas que claramente tienen un marcado impacto pronóstico. Y con respecto a el inicio
de los 4 fármacos pronósticos, y esto ya referente a pacientes con ICE y disfunción ventricular, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo aquellos que tienen un primer diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, pero esto quizás también es válido para aquellos pacientes con ICE crónica descompensada que quizás no tenían todos los fármacos pronósticos en su receta. Quizás la hospitalización no debe quedarse solo en eso, sino que en el momento de la alta hospitalaria tendríamos que intentar asegurarnos que en la medida de lo posible, aunque sea a dosis bajas, nuestros pacientes reciban todos los grupos farmacológicos que mejoran su pronóstico. Y esto es algo que en este contexto se está valorando en el estudio TIDY-HF, que es uno de los estudios liderados por el doctor Alberto Esteban, en el que a nivel nacional se está tratando de recoger la evidencia de qué es lo que se hace en práctica clínica habitual en nuestro país en relación con el abordaje de pacientes con ICE y disfunción ventricular. Y datos preliminares, en el fondo, hacia donde orientan es a que un porcentaje elevado de pacientes, afortunadamente, reciben cuádruple terapia, lo cual es una fantástica noticia. Y ya para terminar y a modo de conclusión, como hemos visto, la insuficiencia cardíaca aguda es una entidad compleja, es una entidad de mal pronóstico que asocia elevada morbimortalidad, es una entidad que constituye la principal causa de ingreso hospitalario en los pacientes mayores en nuestro país y que, insisto, parte de su pronóstico o gran parte de su pronóstico tiene que ver con una elevada probabilidad de reingreso hospitalario y también una elevada mortalidad asociada durante el seguimiento. Es fundamental establecer un diagnóstico precoz, abordar los desencadenantes, la etiología y, por supuesto, establecer un tratamiento precoz de esta entidad. No solo ello, sino que este tratamiento precoz tendrá también que ir destinado a implementar aquellas medidas, aquellos tratamientos con impacto pronóstico durante el seguimiento y, como no puede ser de otra manera, son pacientes en los que debemos abordar las comorbilidades muy frecuentes y también los distintos síndromes geriátricos, la fragilidad, etcétera, especialmente prevalentes en la población de mayor edad. Todo ello condiciona que un abordaje integral y multidisciplinar pase por ser un aspecto fundamental del abordaje de estos pacientes destinado a conseguir una mejoría de su pronóstico durante el seguimiento. Y ya para terminar y como mensaje final, yo creo que disponemos actualmente de evidencia suficiente como para respaldar el uso de fármacos SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, tal y como hemos visto a partir de la evidencia de los distintos estudios pivotales de los que disponemos en la actualidad y que han demostrado que efectivamente los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda presentan menos eventos durante el seguimiento. Muchas gracias por vuestra atención.